Sabemos que Jesús viene trabajando con la humanidad desde el huerto del Edén. Sabemos que mandó el diluvio para destruir a esa persona que no tenía un pensamiento bueno. Después viene Jesús encarnado y tiene que bregar con estos tipos de hombres. Judas Iscariote, el ladrón avaricioso, era un hombre que se caracterizaba como un hombre inteligente en el término terrenal, porque él era el tesorero, y una persona para ser el tesorero tiene que saber de administración. Era administrativo. Era una persona que tenía conocimiento en lo terrenal, pero poco conocimiento en lo espiritual. No era nada espiritual. Porque la avaricia hace que nosotros nos desenfoquemos de lo espiritual y no pueden habitar junto en nosotros. Judas era una persona que le gustaba las grandes posiciones, los niveles sociales, políticos, religiosos, económicos, y eso lo llevó a perder su alma. Sabemos que él traicionó a Jesús, que le dio el beso a Jesús para identificar entre el grupo quién era Jesús, para identificarlo, para que lo pudieran arrestar. Jesús tuvo que soportar diferentes cosas de los apóstoles, de Judas. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús porque Pedro a veces era un poco inconstante y miedoso, temía, pero no porque no era espiritual. Pedro era espiritual, creía en Jesús, pero era débil, tenía debilidades como hoy la tenemos nosotros. Jesús lloró mucho, se esforzó mucho y tuvo mucha paciencia, humildad para tratar de enseñarlo, educarlo y educarnos, porque todavía el Señor está pregando con nosotros. Tuvo que presenciar el sistema religioso de los fariseos, sistema político religioso, estaban en complot con Roma, tenían lavado de dinero, eran avariciosos, no eran adoradores de Dios, sino adoradores del sábado. Por eso Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado y no el sábado es mi Señor. Por eso adoren al Señor del sábado y no adoren al sábado. Ellos se reunían los sábados no para adorar a Dios, sino para ponerse a hablar de su sistema, de su cosa, porque ellos no estaban conectados con el verdadero Dios. Jesús bregando y soportando, por eso Jesús dice en su palabra, ¿hasta cuándo? Dice un versículo, yo lo tendré que soportar a ustedes. Jesús oraba, como hoy nos llama a nosotros a interceder por nuestros hijos, nuestra familia, a través de la intercesión para que Dios tenga misericordia y se apiada de ellos. Así Jesús intercedía siendo Dios, intercedía, oraba y se apartaba para que Dios tuviera misericordia de tanta incredulidad, tanta religiosidad, tanto desorden en el hombre. Vemos que también Jesús tuvo que soportar que los apóstoles eran perezosos, se dormían cuando Él estaba orando y no se unían a orar con Él y a interceder. Pedro, aunque negó a Jesús, dice la palabra que le dolió en su corazón y se arrepintió. Fue lo diferente a Judas. Judas tuvo remordimiento, pero no se arrepintió. Pero Pedro dice que lloró amargamente y se arrepintió. Lloró amargamente y se arrepintió de haber negado a Jesús. Y no lo hizo porque él era un poco débil y tenía temor, pero no porque no amara a Jesús. Él amaba a Jesús. Hay situaciones que nos llevan a hacer cosas que no queremos, pero luego nos arrepentimos. Los fariseos se reunían los sábados, no adoraban a Dios, sino que se reunían ahí a hablar de negocios, de políticas. A Jesús le pusieron 2 testigos falsos, donde dijeron, este hombre dijo que él iba a destruir el templo y que en 3 días él lo iba a construir. Entonces, como para los judíos, el templo era algo, porque la palabra dice que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Por causa de esto mismo, Dios tenía que acabar con todo este sistema religioso y político.
Entonces la persona creía que en el templo era que encontraba a Dios. Por eso ya a Dios lo tenemos dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Y para ellos esa noticia fue algo grande, que Jesús dijo que iba a destruir el templo. Ellos dijeron, este se va a rebelar, este está haciendo un complot, todo el mundo lo está siguiendo, se va a rebelar y no va a tumbar el sistema político y religioso